Excel es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y parte de su éxito se lo debe a la facilidad con que podemos crear fórmulas que nos permiten manipular y obtener los resultados que necesitamos de nuestra información. Las fórmulas pueden hacer uso de las funciones de Excel, lo cual quiere decir que podemos tener fórmulas que utilicen más de una función para lograr su objetivo. Cuando usamos Excel es muy habitual confundir las fórmulas de Excel con las funciones. Ambos recursos sirven para realizar operaciones matemáticas y por este motivo es fácil pensar que son lo mismo, pero en realidad tienen diferencias. Para comprender cada uno de ellos vamos a definirlos por separado. Una fórmula en Excel es una ecuación matemática que se realiza a partir de valores o datos matemáticos que hemos introducido en las celdas. Pueden crearse a partir de valores directos o con referencias de celda. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual y se le añaden los valores de la ecuación. Las fórmulas se crean en la barra de fórmulas de Excel que está situada en la parte superior. Las funciones en Excel son fórmulas predefinidas por el programa y se ejecutan utilizando valores específicos que se conocen como argumentos. Una función entonces es un procedimiento predefinido que ha sido incorporado en Excel desde su fabricación y que nos va a ayudar a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. Una fórmula predefinida por Excel opera con uno o más valores y nos va a devolver un resultado que aparece directamente en la celda o será utilizada para calcular la fórmula que la contiene. A diferencia de las fórmulas, no se puede modificar su contenido. Se utilizan para realizar cálculos sencillos como la suma, promedio o hallar el mínimo, pero también muchos otros más complejos. Existe una gran variedad de funciones disponibles para los usuarios y clasificadas en función de su objetivo. Tienen en común que ambos recursos facilitan las operaciones matemáticas y comienzan los dos con el símbolo igual, pero su estructura es diferente. Mientras que las fórmulas se crean añadiendo valores y asignando la operación matemática más o menos, multiplicación o división, las funciones se crean a partir de argumentos utilizando paréntesis. Un caso práctico sería el ejemplo de una fórmula. En la celda A30 tenemos una fórmula donde hemos ingresado igual A28 más A29. Como podemos observar, esta es una fórmula. Utiliza valores y un operador, en este caso la suma, para realizar la operación. En la celda G30 hemos aplicado una función. Podemos observar que aparece igual, suma, abro paréntesis, G28, dos puntos, G29. Tanto las fórmulas como las funciones se pueden escribir en la barra de fórmula, en la parte superior. En el caso de las funciones, Excel proporciona ayuda para completar correctamente los argumentos. Si se escribe la secuencia de manera incorrecta, salta un aviso. Además, ofrece un listado de opciones. Es primordial aprender a utilizarlas correctamente para obtener el máximo provecho de la herramienta. En Excel, las funciones están organizadas en 13 categorías: búsqueda y referencia, lógicas, texto, fecha y hora, información, estadísticas, matemáticas y trigonométricas, financieras, ingeniería, base de datos, cubo, compatibilidad y web. Las funciones financieras las encontramos en la ficha fórmulas y todas las funciones en sí. Dentro de esta categoría de las funciones financieras nos van a permitir obtener cálculos complejos como anualidad, bonos, hipotecas. Por ejemplo, la función pago calcula un pago de préstamo dado el número de pagos, la tasa de interés y la cantidad principal. Luego también tenemos la categoría de funciones lógicas, que permiten realizar cálculos sofisticados poniendo a prueba el valor de una celda para poder realizar operaciones dependiendo del resultado. Por ejemplo, la función si devuelve un valor verdadero o falso dependiendo si se cumple o no una condición. Luego tenemos la categoría de las funciones de texto. Las funciones de esta categoría permiten manipular cadenas de caracteres como nombres de clientes, direcciones de calles y descripciones de productos.
La función largo devuelve el número de caracteres en un fragmento de texto. La función mayús devuelve el texto en mayúscula. Luego tenemos la categoría fecha y hora. Estas funciones sirven para trabajar con fechas y horas de Excel. La siguiente categoría, búsqueda y referencia, estas funciones sirven para trabajar con matrices, datos, incluyen funciones que buscan y devuelven la ubicación de un valor dado. Luego tenemos las funciones matemáticas y trigonométricas. Son las más útiles y utilizadas en Excel. Las funciones matemáticas y trigonométricas nos van a permitir sumar un rango de valores con la función suma, contar valores, entre otras opciones más. Luego tenemos, en más funciones, tenemos la categoría estadísticas. Excel tiene una variedad de funciones que pueden utilizarse para obtener estadísticas de un rango de valores. Una función común es la función promedio, que calcula el valor medio de varios valores. También tenemos la función max y min, que se utilizan para obtener los valores máximo y mínimo dentro de un rango. La siguiente categoría, funciones de ingeniería, llamadas también funciones científicas, son utilizadas por los ingenieros y científicos en el campo de la trigonometría y logaritmos. Excel tiene una gama completa de funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, así como sus inversos. También tenemos la siguiente categoría, que es las funciones de cubo, utilizadas para el análisis avanzado en cubos de información. La categoría funciones de información. Estas funciones proporcionan principalmente información sobre el contenido de las celdas, tales como el tipo y las propiedades de los datos. También hay funciones que proporcionan información sobre el formato o la ubicación de la celda y el entorno operativo actual. Las funciones de información se incorporan desde Excel 2013, por lo tanto no están disponibles en versiones anteriores de Excel. Luego también tenemos las funciones de compatibilidad. Las funciones que se encuentran en esta categoría pueden ser utilizadas en la versión actual de Excel, pero Microsoft recomienda dejar de hacerlo porque habrá creado una nueva función equivalente, la cual ofrece mayor precisión y tendrá un nombre que reflejará mejor su uso. Solo debemos utilizar las funciones de la categoría de compatibilidad en caso de que necesitemos crear un libro que deba ser compatible con versiones anteriores. De lo contrario, la recomendación es utilizar aquellas funciones de Excel que han reemplazado a las funciones de la categoría compatibilidad. El siguiente son las funciones web. Las funciones web en Excel nos permiten trabajar con servicios web que se encuentran en Internet o una intranet y de esta manera obtener los resultados o los datos que incluiremos en nuestras hojas de cálculo. Las funciones de base de datos que no aparecen a primera vista en este grupo, que son las funciones de base de datos, que también la veremos más adelante, nos van a permitir trabajar con una base de datos propiamente dicho, es decir, que sirven para manipular un gran número de registros de datos y se pueden realizar operaciones básicas como también un recuento, un promedio, entre otras, pero que incluyen criterios de argumentos que permiten incluir algunos de los registros de su base de datos en el cálculo. Y también lo veremos en las futuras lecciones.